Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 reconocidos futbolistas que no pasaron la revisión médica en 7 clubes bastante conocidos de Europa. Vamos a estar repasando 7 casos de jugadores que tenían todo acordado con un club, ya se había acordado el contrato, ya se había acordado el valor de transferencia entre los clubes, pero que cuando el jugador llegó al equipo al cual tenía que llegar y previo a firmar el contrato se tuvo que hacer la revisión médica, en los estudios saltó algún inconveniente y finalmente terminó cayéndose el pase. Hace muy poco pasó algo así en el fútbol argentino con el futbolista Román, que le detectaron una afección cardíaca al colombiano que tenía todo arreglado para llegar a Boca, y algo así vamos a estar haciendo ahora con 7 casos distintos que tienen que ver más que nada con el fútbol europeo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen en los comentarios otros casos que ustedes recuerden y que dejen su me gusta, que ayuda un montón para seguir creciendo, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y arrancamos con el video. Caso número 1 y posiblemente uno de los más emblemáticos de este fútbol moderno en cuanto a transferencias caídas por problemas en la revisión médica, teniendo en cuenta un buen futbolista como después sería Gabriel Milito y teniendo en cuenta el club que fue el Real Madrid. Un futbolista que había debutado en Independiente con apenas 17 años, que rápidamente se le vieron condiciones interesantes, que era parte de la selección argentina juvenil, que en el año 2000 se rompe el ligamento de la rodilla derecha, el ligamento de mente cruzado, y a partir de ahí comenzó un calvario a lo largo de toda su carrera. Se volvió a lesionar en el año 2001, luego de eso se recupera, en el año 2002 es campeón con Independiente e inclusive termina siendo capitán del rojo, juega un total de 137 partidos marcando 2 goles en esa primera etapa, hasta que en el año 2003 lo venían siguiendo desde hace tiempo, principalmente Valdano, era el que lo quería para el Real Madrid, y tenían todo acordado para que se cierre el fichaje por el conjunto merengue. Sin embargo, cuando llegó el momento de la revisión médica, que ella estaba en Madrid para hacerse estos estudios, se terminó, o mejor dicho, los médicos determinaron que teniendo en cuenta la exigencia y el esfuerzo físico que representa jugar en el Real Madrid y la cantidad de partidos que tienen que hacer, la rodilla de Milito no iba a poder aguantar esa exigencia. Obviamente esto no gustó a Milito, tampoco le gustó al club argentino Independiente, que finalmente lo terminó transfiriendo al Zaragoza español. Jugó 4 años fantásticos en ese fútbol español, vengándose inclusive al Real Madrid, ganándole partidos importantes. Ganó 2 títulos con el Zaragoza, jugó 4 temporadas, 173 partidos, marcando 7 goles, y para consumar, digamos, casi una ventaja perfecta, o mejor dicho, una venganza perfecta, terminó sumándose al Barcelona a cambio de 20 millones de euros. Su primera temporada fue muy buena con el conjunto culé, 2007-2008, jugó 42 partidos, marcó un gol, pero finalmente todo lo que habían dicho esos médicos del Real Madrid, 5 años más tarde se ve que tuvieron razón, porque Gavi en abril de 2008 en un partido de Champions frente al Manchester United se volvió a romper la rodilla en el mismo lugar, los ligamentos de la rodilla derecha, y estuvo 557 días para volver al campo de juego. No volvió a ser el mismo, los dolores siempre estaban, que le aparecía líquido en la rodilla. Después de esa primera temporada en la cual jugó 42 partidos, las próximas 3 temporadas solamente disputó 34 con el conjunto del Barcelona, y finalmente en la temporada 2011-2012 se terminó volviendo al fútbol argentino para jugar Independiente. Solamente una temporada en el club, le dolía la rodilla, ya sabía que eran sus últimos momentos como futbolista, y a los 31 años, en el año 2012, terminó retirándose. Próximo caso, vamos a hablar ahora acerca del lateral izquierdo francés Aly Cissokho, y sin ningún tipo de duda el más particular de los casos que encontré a lo largo de toda esta investigación de transferencias que se cayeron por la revisación médica. Jugador que había arrancado en su país en un equipo del ascenso, que luego se sumó al Victoria Setúbal, que tuvo una buena temporada en el Porto y que en julio del año 2009 tenía todo arreglado para sumarse al Milan a cambio de 15 millones de euros. Sin embargo, llegó la revisación médica cuando estaba todo acordado. ¿Y qué le encontraron a Aly Cissokho? Descubrieron que tenía un problema dental, que su maxilar inferior y su maxilar superior no encajaban, es decir, básicamente que no le cerraba la boca a la hora de encajar los dientes, digamos. Y esto hizo que, según los médicos del Milan, este problema que tenía seguramente a futuro le iba a producir grandes dolores en la columna vertebral. Pasó Ronaldinho y se cagó de risa con el tema de los problemas dentales, pero por esta razón terminaron tirando
la transferencia de Lee Sissoko al Milan. Ese mismo mercado terminó llegando a otro equipo, que fue el Lyon, que lo compró a cambio de 16.200.000 euros, es decir, pagó más inclusive que el Milan. Jugó 3 años allí, le fue muy bien, luego pasó por Valencia, por Liverpool sin pena ni gloria, jugó también en el Aston Villa, en el Olympiacos y hoy en día con 33 años sigue jugando en el AFC Bruges del fútbol de Francia y nunca ha tenido ningún problema particular con la espalda. Siguiente caso, uno también bastante reconocido en el fútbol español hace poco tiempo, que fue el del defensor brasileño Rodrigo Caio. Jugador, defensor central de Brasil que comenzó su carrera en San Pablo, que era parte de las juveniles de Brasil, que era uno de los grandes proyectos que tenía en la saga central esta selección, que jugó su primera etapa entre el año 2011 y 2015 en San Pablo, marcó muchos goles, también le fue muy bien, tuvo bastante continuidad, hasta que en junio del año 2015 tenía todo acordado con el Valencia para irse transferido a cambio de 12,5 millones de euros más 4 en variables. Sin embargo, cuando llegó a hacerse la revisión médica en Valencia, terminaron cancelando la transferencia porque le encontraron una rotura en la rótula derecha de una lesión que había tenido a los 15 años. Una lesión que nunca le había afectado en toda su estadía hasta ahora en Brasil, pero que en Valencia tuvieron miedo de que esto a futuro podría llegar a generar un problema. Se volvió a San Pablo, jugó 4 años más, en total en toda esta temporada jugó 173 partidos, marcó 5 goles y desde el año 2019 se transformó en refuerzo de Flamengo, donde hoy en día es un gran pilar de esa defensa, ha jugado 70 partidos, ha marcado 3 goles y ha sido campeón de la Copa Libertadores y nunca volvió a tener un problema con su rodilla y especialmente con su rótula. Otro caso también vinculado con el fútbol español es el de otro lateral francés, también lateral izquierdo, al igual que mencionábamos antes de Sissoko, pero en este caso su nombre es Jordan Amavi. También un jugador reconocido, no de los más top, pero sí un jugador que venía teniendo un buen paso en el fútbol europeo, que había comenzado en el Niza en la temporada 2013, jugó 2 años allí, luego lo compra el Aston Villa a cambio de 11 millones de euros, juega 2 temporadas con los villanos, 48 partidos sin marcar un gol, y en julio del año 2017 tenía todo acordado para sumarse al Sevilla español a cambio de 8 millones de euros. Sin embargo, una lesión en la rodilla derecha, los ligamentos obviamente, que había tenido en la temporada anterior, hizo peligrar la transferencia y finalmente que ésta se caiga. No sé si le dio miedo, tenían miedo de que no se pueda recuperar, encontraron alguna cuestión que no les terminó de cerrar y finalmente no se terminó dando. El jugador se terminó sumando al Olympique de Marsella, primero a préstamo, como vieron que no tenía ningún problema físico, lo terminaron comprando a cambio de 10 millones de euros y hasta la actualidad sigue jugando en el conjunto francés, ha jugado 120 partidos, ha marcado 3 goles y no ha tenido ninguna lesión en esa rodilla que tanto miedo le dio al Sevilla. Pasamos a otro caso un poco más particular y con otro tipo de afección que hizo que se caiga la transferencia, que es el de Patrik Schick, el delantero checo que comenzó jugando en el Sparta Praga, que se había sumado a la Sampdoria en la temporada 16-17 a cambio de 4 millones de euros, jugó 35 partidos, marcó 13 goles y cuando tenía apenas 21 años, en julio del año 2017, la Juventus había acordado comprarlo a cambio de 30 millones y medio de euros. ¿Qué pasó? Le hicieron la revisión médica y en los médicos del conjunto de Turín detectaron una afección cardíaca que esto podía hacer peligrar no solamente su actividad futbolística, sino encima su salud a nivel general. Si bien esto hizo que la transferencia se caiga, los de Juventus pidieron un préstamo del jugador e igualmente llevarlo, cosa que enojó todavía más a la Sampdoria y dijo que estaban inventando problemas del jugador en la revisación médica para no pagar el dinero que se había acordado. Finalmente se fue a préstamo a la Roma, que luego lo compró a cambio de 42 millones de euros, jugó en la Roma un tiempo, jugó también en el RB Leipzig, el equipo alemán que siempre me cuesta pronunciar, y hoy en día se encuentra en el Bayer Leverkusen, que lo compró a cambio de 26 millones y medio de euros y sigue jugando con total normalidad y sin ninguna secuela o algún problema cardíaco que supuestamente tenía. Siguiente caso, vamos a hablar ahora de un delantero francés, su nombre, Loic Remy, jugador que yo recuerdo muy bien, de hace unos 10 o 8 años, que le iba bastante bien en la Premier, que había comenzado su carrera en el Lyon, que luego pasó por el Lens, que jugó en el Niza, donde tuvo un muy buen nivel, 75 partidos, 30 goles, que lo compra el Olympique de Marsella, 15 millones y medio de euros, juega 3 temporadas en este equipo, 111 partidos marcando 42 goles, luego llega a su etapa en el fútbol inglés, primero QPR, luego Newcastle, 27 partidos, 14 goles en las Urracas, lo que hizo que en julio del año 2014 el Liverpool se interese en ficharlo. Sin embargo, lo mismo que mencioné de Schick es lo que le encontraron a Remy, problemas cardíacos que podían llegar a afectar no solamente su actividad futbolística, sino también su integridad. Esto hizo que finalmente se caiga la transferencia al Liverpool, pero sí lo termine comprando el Chelsea, que no le importó o no encontró ningún problema cardíaco como había encontrado el Liverpool, y lo pague 13.200.000 euros. Jugó 2 años en el Chelsea, pasó por Crystal Palace, por Las Palmas,
jugó también en Getafe, en el Lille y hoy en día se encuentra jugando en el fútbol de Turquía y siguió desarrollando su carrera con total normalidad. Y por último, para cerrar, otro caso también vinculado con el Chelsea y el fútbol inglés es el de Marko Arnautovic. Un delantero también que a mí me gustaba mucho, el austríaco, que comenzó su carrera en el Twente del fútbol holandés entre el año 2006 y 2009, 59 partidos marcando 14 goles, y que en agosto del año 2009 Chelsea e Inter se lo disputaban mano a mano para ver quién se lo quedaba, y finalmente los Blues tenían todos acordados para poder ficharlo a cambio de 11 millones de libras. Sin embargo, en la revisación médica encontraron en su pie una leve fractura por estrés, que hizo que finalmente el pase se caiga y termine llegando al otro equipo que lo quería, que era el Inter, pero a préstamo con varias condiciones, ya que tenían miedo de que el problema se agravara. Solamente jugó 3 partidos en el conjunto italiano, se terminó marchando a la Bundesliga para jugar en el Werder Bremen, pasó por el Stoke City y el West Ham, que creo que son los clubes en los cuales mejor le fue, y hoy en día sigue jugando en el fútbol de China. Así que no mucho más para decir, hay algún que otro caso también bastante simbólico, por ejemplo Ruud van Nistelrooy no pasó una revisación médica en Manchester United y un año más tarde lo terminaron contratando, lo mismo por ejemplo con Andrei Erjavin, el futbolista ruso, en el Arsenal también, primero no pasó la revisación médica y tiempo después lo ficharon, pero la idea era acá hablar de jugadores que no pasaron la revisación médica y no terminaron llegando al equipo. Así que me gustaría que en los comentarios dejen otros casos que conozcan, que obviamente dejen su me gusta porque ayuda a que el canal siga creciendo, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.